mundo que se avecina. Estamos abordando el quinto capítulo, sexto ya, de esta serie tan interesante que estamos manteniendo con nuestro invitado, don Jesús Avezuela. Gracias de nuevo por estar esta semana aquí. Muchas gracias. Él, como saben ustedes, es director de la Fundación Pablo VI y me quedé en Madrid. Me quedé con las últimas reflexiones de la semana anterior y sobre todo, pues bueno, con esa idea de si en este mundo que se avecina, ¿dónde va a quedar la libertad? ¿Dónde va a quedar la dignidad humana de la persona, el bien común? Tal vez en una sociedad, bueno, como estamos viendo en Asia, en China, pues una sociedad del control, una sociedad de la vigilancia, ¿no? Entonces me gustaría en este capítulo, con el señor Avezuela, pues de alguna manera reflexionar sobre si estas sociedades que se están construyendo en esta gobernanza global, tecnológica, bueno, el nuevo orden mundial, ¿no?, que se puede ahora denominar, se va a construir desde un capitalismo corporativo, desde un capitalismo de Estado, ¿no? Corporativo me refiero, pues bueno, si las grandes corporaciones tecnológicas van a ser quien tomen las decisiones, tal vez, bueno, seguro, no democráticas, lo están haciendo ya, de nuestras sociedades, que hasta ahora pues la ciudadanía pues tenía esa defensa de la libertad, de la dignidad, del bien común a través de la democracia, porque claro, cuando miras de reojo a Asia y ves el modelo chino, de ese capitalismo también de Estado, con corporaciones que pueden ser públicas, ¿no?, de alguna manera vinculadas al Partido Comunista chino, al Estado, y que pretende ser hegemónico a nivel global, planetario, sustituir a nuestras democracias liberales, ¿no?, a esa defensa del bien común, que como ya hemos dicho en algún otro capítulo, pues está también la base, la doctrina social de la Iglesia, la visión cristiana de bien común, de democracia. Bueno, pues si estas sociedades democráticas están en peligro, ¿cómo pueden en este mundo que se avecina seguir defendiendo pues esos valores tan fundamentales como es la libertad individual, la dignidad de la persona, el bien común, ¿no? Estamos realmente en este panorama que yo le estoy ahora apuntando de vigilancia, de control, de peligro para nuestros derechos fundamentales, que también abordamos, porque hay unos monopolios tecnológicos o financiero-tecnológicos, incluso unas élites o unas oligarquías que, yo lo digo en plural, que batallan a lo mejor entre Occidente y Oriente, ¿no?, entre China y nuestro ámbito más occidental, que ponen en peligro en el mundo que se avecina el modelo que hasta ahora democrático, socialdemocrático, de derecho hemos tenido. Bueno, pues en primer lugar, como siempre, muchísimas gracias, Albert, por invitarme a estos encuentros, a este programa sobre el mundo que se avecina. Bueno, ciertamente el mundo está cambiando, y está cambiando desde muy distintas perspectivas, también en esta que vamos a abordar hoy. El Estado que se configura, sobre todo el Estado tal y como lo entendemos hoy en día, que se configura a principios del siglo XIX, es un Estado con fronteras, es un Estado con una soberanía plena, donde, trasladándolo al día de hoy, que muchas de las decisiones que hay que tomar son a nivel global, en el ámbito sanitario, en el ámbito económico, en el ámbito del Internet, de las tecnologías, en el ámbito de la ética, como no, pues ahí es donde empezamos a ver ciertos problemas, ciertos conflictos, ¿no? Como la necesidad de un derecho global es imposible con unas estructuras estatales del siglo XIX. Y ahí es donde pues se van generando unos grandes bloques, con unas visiones muy diferentes, la del bloque chino, la del bloque asiático, por no centrarlo en China exclusivamente, pero más un bloque asiático, un bloque oriental, donde predomina claramente un modelo intervencionista, frente a un bloque mucho más occidental americano, por decirlo también de algún modo, por situarlo geográficamente en alguna parte del planeta, muchísimo más neoliberal, muy abierto, y un modelo que sigo defendiendo porque creo que ha tenido un buen resultado y porque me parece que todavía tiene mucho recorrido, que es el del equilibrio entre el neoliberal americano y el intervencionista, es decir, el del Estado social y democrático de derecho que nos dimos en Europa. Y digo que es un equilibrio en la medida en que primero busca
como elemento esencial el individuo, el ser humano, pero al mismo tiempo tiene en cuenta el interés general, o lo que en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia hablamos del bien común, ¿no? La propiedad es un derecho individual, pero la propiedad está sometida también a una utilidad pública, sí. Y así con tantos y tantos derechos fundamentales. Me parece que es un buen modelo y que es un modelo que hay que tener en cuenta y que es un modelo que hay que preservar frente a esos riesgos que sin duda comparto con usted de ese estado control y ese estado vigilancia ante el que nos enfrentamos, ¿no? En el programa anterior hablamos de una perspectiva en el que hubiese una asimilación, integración de las religiones, alumbrando una posible religión universal, ¿no? ¿No cree usted que en el ámbito liberal y en los dos modelos, ¿no? Liberal, comunista, comunitarista, está produciéndose, o las élites, al menos en Occidente, están produciendo esa fusión? Algunos han denominado el modelo liberal comunista o liberal comunitarista. Las élites o los think tanks o los foros a nivel occidental primero veían como peligro el modelo asiático, pero casi, incluso con la pandemia, lo están viendo como un modelo de éxito, ¿no? Esa sociedad controlada, vigilada, en el que el ciudadano pues está absolutamente ya controlado, anticipando sus comportamientos, es mucho más domesticable, mucho más gobernable, ¿no? Entonces ven, tal vez, ¿no? Y es una percepción, con una cierto mirada así de, ¿y si copiamos parte de ese modelo, ¿no? Igual que hicieron en China con el capitalismo-comunismo, ¿no? Capitalismo de Estado, ¿no? Sí. ¿No cree que realmente sí que hay una confluencia liberal, comunitarista y por tanto también un peligro para la libertad y la dignidad, tal como la hemos entendido en las sociedades democráticas pero liberales? Bueno, sin duda, claro que se pueden dar ciertas sintonías, ¿no? entre el modelo Estado asiático, el modelo Estado oriental y el modelo empresarial neoliberal. Pongamos un ejemplo, por ser claros, y aunque estemos en un programa, Google al final trabaja con los datos de nosotros. Nosotros no pagamos nunca a Google y Google nos presta servicios tremendos. Nos dice yo le digo cómo llegar a Santander desde Madrid y me dice cómo llego a Santander desde Madrid y me dice por dónde paso y ese es un servicio que me está prestando. Claro, también tenemos que pensar una cosa, si ese servicio que me está prestando esa empresa yo no se lo pago, ¿cómo lo está cobrando? Hay gato encerrado, ¿verdad? ¿Cómo lo está cobrando? Hay ¿no? gato encerrado. Claro, lo está cobrando evidentemente con mis datos, porque sí. Para yo decirle... Con la explotación. Con la explotación de esos datos. Para que Google me diga cómo llegar a Santander, yo le he tenido que decir cómo me llamo, desde dónde salgo, cuál es mi punto de partida, por dónde voy a pasar. Por tanto, es muy fácil que luego Google me diga, usted se paró a ver esa iglesia románica, a usted le gusta el románico, pues le voy a dar todo lo que gira. Es decir, sí, que al final, claro que hay una vigilancia por parte de esas compañías. ¿Pretendida o no pretendida? ¿Más interesada o menos interesada? El interés económico ahí está, y esos datos tienen un valor y con esos datos, como bien usted decía, esos datos los explota y esos datos los vende y esos datos, bueno, pues hay esa sintonía de vigilancia, claro que se da, quizás en modelos distintos y quizás a lo mejor con pretensiones diferentes, porque una cosa es la pretensión de Google y otra cosa es la pretensión del modelo asiático, ¿no? Como decíamos, pero sigue estando. En el mundo oriental se dice que los datos son del Estado. En el mundo neoliberal, por seguir con el ejemplo anterior, los datos son de las empresas. En el mundo europeo, los datos son del individuo. Me sigo quedando con el modelo europeo. Por tanto, hay una tercera vía. O sea, ese modelo europeo que hemos dicho que podía estar basado en otros aspectos, ¿no? En una cierta visión del humanismo cristiano, de una función social, de la propiedad, de la doctrina social en cuanto a que pone a la persona, al individuo, por encima de los datos, ¿no? En este caso sería, ¿no? ¿Cree que es el modelo a seguir y ve viable frente a esos dos bloques tan potentes que están utilizando los datos, nuestros datos, ¿no? No solo para recolectarlos, sino para influir
Cuando estamos hablando de la verdad, posverdad, cuando estamos hablando de la influencia política en la elección de candidatos, cuando estamos hablando de la manipulación en aspectos de crisis ambientales, sanitarias, ya no sabemos, en la confusión. Estamos en sociedades plurales, absolutamente informadas, tenemos acceso a través de estas tecnologías, entre comillas, al conocimiento, y me parece que estamos actualmente en una situación en la que la confusión, el grado de saturación, de sobreinformación, hace que incluso, pues eso, ¿no?, el ser humano ya no sabe si tiene libertad de elección o está determinado, sesgado por esa influencia de la tecnología que nos inunda de análisis de datos, Big Data, pero ya condicionado. Que lo haga el Estado o un partido o que lo haga una corporación, el dilema es si el modelo europeo pues puede desarrollarse como un modelo de éxito. Yo sigo confiando en el modelo europeo, sigo confiando claramente en un modelo de Estado, como decíamos antes, de Estado social y democrático de derecho, que mantiene ese equilibrio entre la libertad individual, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, pero sí limitado al interés general, limitado a la utilidad pública, limitado al bien común en definitiva. Sigo creyendo en ese modelo. Claro, lo que hay que pensar es si ese modelo es sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta los otros dos enfoques que tenemos. El embate que nos está produciendo totalmente, esa ¿no? batalla, porque no sé si lo ve usted como una cierta batalla, guerra fría entre hegemonías, ¿no? ¿Quién va a ser la potencia hegemónica del mundo que se avecina? Claro. Yo cuando era pequeño había un libro que se titulaba Cuando China despierte el mundo temblará, ¿no? Y era recurrente, me acuerdo que conforme iban pasando los años decían, bueno, ese libro ahí está, pero sin embargo China no acaba de despertar. Bueno, China no acaba de despertar, pero lo bien cierto es que la fábrica en el mundo hoy es China. Y todo lo hemos delegado, también Europa lo ha delegado en un modelo económico global cuyo fabricante es China. Tenemos una gran dependencia del modelo asiático, eso no lo podemos evitar. Y ahora lo importante es ver cómo nos entendemos esos modelos y si eso se convierte en una hegemonía, en un envite, como decía, tremendo del intervencionismo sobre el resto del mundo o no. Quiero pensar que no, quiero pensar que hay elementos de la sociedad china que también miran a Europa, que también miran a Occidente. Cuando hablo de Europa ahora ya hablo del paréntesis más amplio, a Europa y Estados Unidos. Y quiero pensar que también China puede evolucionar hacia un modelo un poquito más híbrido, ¿no?, en un tono intervencionista, pero eso habrá que verlo. Sí, porque claro, asusta un poco. Y mira que es una palabra que no hemos utilizado, yo creo que es la primera vez que la hemos utilizado en estos programas, el miedo, la asusta, ese control en cuanto al crédito social de buen ciudadano o mal ciudadano, ¿no? Ciudadano por puntos, esa vigilancia a partir del reconocimiento facial. Vamos copiando absolutamente las nuevas tecnologías que además son pioneros, ¿no?, en esa inteligencia artificial utilizada para el control, para la inteligencia militar en Asia, ¿no?, porque quieren hacerse potencia hegemónica. El tema es si en este mundo que se avecina vamos a saber, como usted bien ha dicho, en el modelo europeo no solo mantenerlo en nuestra isla, en nuestro oasis, como se denominaba cuando hablábamos del estado del bienestar, ¿no?, o en un mundo sin fronteras, como pretenden muchos, donde efectivamente esa globalización pues corre el peligro de que alguien se la lleve y se lleva a todo el planeta. Es que no sé si usted coincide en que ahora ya el tema es planetario, no por regiones. Totalmente, totalmente. El tema es planetario, y por eso decía al inicio de este concreto capítulo que la cuestión de los estados está cambiando. El propio derecho, ¿no? Antes había un derecho soberano del Estado y bueno, pues regulaba los aspectos interiores. Hoy en día es que hay muchas cuestiones que van más allá del Estado y no sabemos quién regula. Hay un derecho global inexistente.
los organismos internacionales se mueven a través de tratados internacionales fundamentalmente, pero no hay unas reglas jurídicas generales, salvo en muy pocos aspectos. Son las propias compañías las que de una manera pragmática muchas veces establecen un derecho global a través de eso que denominan guidelines, o a través de esos soft law, o a través, ¿no?, de todas estas cuestiones. Pero bueno, eso está evolucionando. Dependiendo de la evolución que adopte todo eso, ahí es donde veremos si somos capaces de seguir manteniendo ese equilibrio, ¿no?, entre libertad e interés general, o si por el contrario pues acabamos siendo inducidos por esa inercia de intervencionismo. Sí, hay mucha gente que el miedo al futuro, ese mundo que se avecina, precisamente lo ve en la emergencia de un gran ciberleviatán, en un estado tecnológico totalitario, global, ¿no?, por primera vez en el mundo. Cuando hablábamos en otro capítulo si era posible la evangelización de la globalización, yo creo que en este capítulo lo que podríamos preguntarnos es si es posible la democratización de la globalización, porque nos jugamos mucho, ¿no? Es decir, que aparentemente ese control, ese crédito social, ese bueno o malo, ¿no?, ya estamos viendo que segrega, causa en otros temas, ¿no?, en temas muy actuales, ¿no?, pues dos corrientes, tú podrás desarrollar unos derechos fundamentales, tú no, estos servicios sí, estos servicios no. Va sonando mucho al modelo de buen ciudadano, mal ciudadano en China, ¿no?, y esto lo estamos incorporando nosotros en Occidente, ¿no? Empezamos casi con el carnet de puntos del tráfico y podemos poner muchos más ejemplos. Sí, se pueden, ¿no?, poner muchos ejemplos. Entonces, claro, no sé cómo lo ve usted, pero el viento que corre frío en las naciones y en los estados, ¿no?, ya no solo frente a las transnacionales, a las grandes corporaciones, sino incluso a esos organismos internacionales que hasta ahora pues planteaban una gobernanza democrática, aunque no estaban elegidos democráticamente, pero los estados democráticos, con representación democrática, que participaban en esas políticas globales a nivel mundial, bueno, pues tenían todavía una cierta legitimidad. En el momento en que las grandes corporaciones, ¿no?, si quiere, pues en el ámbito de la salud, ¿no?, la OMS, pues puedes poner los ejemplos de quién hay detrás, ¿no?, pues son grandes corporaciones que toman decisiones de política de salud mundial, ¿no?, en otros ejemplos, financiera. No elegidos, pero no solo no elegidos, sino ya no mediatizados por un Estado. Pues claro, mucha gente le da miedo, ¿no?, ve que esa globalización podría llegar a ese nuevo orden mundial ciberleviatán que no queremos que llegue. ¿Usted ve que el mundo que se avecina a nivel geoestratégico, político, ese es el escenario? ¿O tenemos esperanza en que el modelo europeo se imponga? Yo insisto que tengo esperanza en que el modelo europeo se imponga, pero también es verdad que tenemos que pensar que hay cuestiones que van mucho más allá de las tradicionales que se podían resolver en un ámbito regional. Las cuestiones, por ejemplo, como la sanidad que ha citado, cuestiones como las tecnológicas, van a requerir de decisiones a nivel global. Y en ese sentido, los Estados debemos hacer un esfuerzo en utilizar, en el buen sentido del término, nuestros organismos internacionales, siguiendo con su ejemplo que citaba, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en que sea la OMS o la UNESCO en el ámbito en patrimonio o cualquier otro organismo internacional, efectivamente, sí, adopten también decisiones a nivel global, bueno, pues que puedan generar una mejor convivencia planetaria, y lo hemos vivido con una pandemia y lo vamos a vivir con otras muchas cuestiones. En el ámbito, por ejemplo, de los ensayos clínicos, por poner una cosa muy concreta, hoy en día los ensayos clínicos prácticamente están siendo regulados por las grandes corporaciones. Es verdad que los estados tienen sus propios reales decretos de ensayos clínicos, vamos, normas sobre ensayos clínicos, pero en la medida en que no deleguemos determinadas decisiones a organismos internacionales cuyo impacto es global, pues vamos a generar también alguna serie de conflictos donde va a su vez tener como consecuencia un choque de modelos, y es preferible
una visión global y establecer unas normas, aunque sea a modo de, como decía antes, de soft law, que establecer un modelo donde uno será el vencedor, ¿no? ¿Vamos a un modelo feudal? ¿Alguien ha querido comparar, ¿no?, el feudalismo? Sí, es verdad. Los grandes nobles de nuestro sistema son esas grandes corporaciones, esos oligarcas, que nos plantean salir del confinamiento del planeta para ir a Marte, o ser inmortales desde el punto de vista de la inmortalidad cibernética, o que la inteligencia artificial supera a la humana. Por tanto, esos oligarcas que tienen grandes corporaciones que trabajan para esos objetivos, ¿no?, van a ser los nuevos señores feudales, nobles, y nosotros simples siervos de la gleba, ¿no?, a los cuales acogerse en este estado de vigilancia, pues a uno, a otro, que nos da servicios, pero bueno, en definitiva, son los servicios que interesa a esa nobleza, en este caso tecnológica, financiera. ¿Ese es el mundo que se nos avecina? Pues yo espero que no, y espero que no porque al mismo tiempo que estamos diciendo esto, que es así, también es verdad que vivimos en sociedades más transparentes. Vivimos en sociedades donde el poder, la sociedad ya no es tan vertical, es una sociedad mucho más horizontal. Es cierto que el poder que tenía antes el monarca absoluto, ¿no?, el poder que tenía antes el poder político, en definitiva, pues ahora puede que lo estén absorbiendo esos grandes oligarcas económicos, por seguir con su término, ¿no? Pero también es cierto que esa sociedad mucho más transparente ha atribuido al ciudadano más poder. Hoy en día en un teléfono móvil tenemos mucho poder de decir muchas cosas y de mover y de movilizar a mucha gente, ¿no? ¿Va a sustituir el gran oligarca al señor feudal o lo que antes era el monarca absoluto o lo que antes era el poder político? Yo creo que no, yo creo que no. Va a haber equilibrios que van a hacer que ese gran oligarca se vea también muy controlado y muy vigilado, ya que hoy hablamos de sociedad vigilada por el resto de la ciudadanía, por la sociedad, ¿no? No me parece que debemos de interpretar eso como el gran miedo de... Bueno, más que miedo, que algunos aspiran a ese... Sí, sin duda. A esa mente en colmena, sí. Y ahora pues que quiere el enjambre de Byung-Chul Han, ¿no? Sí, pero además, bueno, es incipiente lo que estamos viendo, pero todos estamos conectados, ¿no?, a la abeja reina, que será pues ese organismo tecnológico, casi ni corporación, que pudiese emerger, lo hemos comentado en otros programas, ¿no?, de esa superinteligencia, sea artificial. Por lo tanto, que ese ciberleviatán no necesariamente sea una corporación que ahora podamos tener una u otras, que o varias, ¿no?, sino realmente que sea esa superinteligencia artificial el gran oligarca, al cual la gran abeja reina digamos, del enjambre, ¿no?, de esa mente, esa suma de mentes colectivas, pero que al final todos dependemos en red, porque claro, estamos en una sociedad en red, con lo vulnerable que puede ser una sociedad en red. Está muy bien, muy distribuida, hay mucha pluralidad, como usted dice, pero también, bueno, una red de pescadores coge todos los peces, ¿no? Entonces podríamos estar como atrapados si no vigilamos bien, si no estamos atentos, como pretende el programa, ¿no?, cuando os invitamos a pensar y anticiparse a los problemas, desafíos del mundo que se avecina, ¿no?, en un enjambre. En el cual pues esa abeja reina de alguna manera ya no sea ni humana, para utilizar términos casi del poshumanismo, ¿verdad? Entonces, pues claro, ¿cómo evitar eso? Ya no el problema de Asia, ya no el problema, ese dilema que comentábamos, sino ir más allá, en pensar que no sea un Estado el totalitario, ni tal vez una corporación el nuevo imperio tecnológico, sino que sea la propia inteligencia artificial, a la que le hemos dado poder. Lo que le decía el profesor surcoreano afincado en Alemania, ¿no?, Byung-Chul Han, en su libro El enjambre, en ese ensayo tan bonito que tiene, donde habla de todo esto, ¿verdad?, de que vivimos muy interconectados, vivimos en una red.
Ahí de nuevo, lo hemos comentado en un programa de este bloque, el pensamiento, el pensar, la educación, el cómo tenemos que educar también a las nuevas generaciones en que vivimos en esta nueva enjambre, en esta nueva red, y no dejarnos llevar por ese ciberleviatán, sino que bueno, nuestra libertad como ser humano, como individuo, también nos tiene que algunas veces cederle los datos a Google porque si no, no llego a Santander, y otras veces creer en que tenemos que dominarnos también y tener una independencia como ser humano y como individuo, ¿verdad? Señora Bezuara, le voy a emplazar al siguiente programa, la semana que viene. Es el último, se nos acaba, digamos, los 7 bloques, los 7 capítulos, ¿no?, de este bloque, pero retomando su optimismo, su actitud esperanzadora, vamos a pensar durante estos días que nos quedan para el siguiente programa en motivos de esperanza, ¿no? Por lo tanto, le emplazo para hablar en el siguiente programa sobre los motivos de esperanza en este mundo que se avecina. Gracias. Pues será un auténtico placer. Muchísimas gracias una vez más. Gracias, Albert.